Bueno, listo. Vamos a empezar. Bueno, muy buenas noches. Saludo cordial a todas las personas que a esta hora nos observan, que nos ven en esta tertulia que hacemos en el marco de la especialización de gestión pública y específicamente en el curso de ética y gestión humana y calidad en la gestión pública. Saludo cordial al profesor Johnny de Marchi Sánchez. Y bueno, esperemos que les guste. Básicamente hoy estamos aquí para dialogar acerca de dos temas muy importantes, o uno básicamente, pero en dos contextos, y que tiene que ver con la corrupción, ¿sí? La corrupción tanto en América Latina como en Colombia. Y de entrada hay que decir que este es un fenómeno que ha acosado a nuestro Estado, a nuestras sociedades por décadas, ¿sí? Fenómenos como la globalización, fenómenos como el neoliberalismo que vivimos en los años 90, también algunos coletazos de lo que se vivió en el marco de las dictaduras en América Latina, pues dejó, digámoslo, unas conductas que con el tiempo se han venido repitiendo y que hasta nuestros tiempos permanecen vigentes. Y decíamos que ya no se convirtió ni siquiera en una conducta de individuos, sino pareciera ser una costumbre de todos los funcionarios públicos. Y hoy pues nos acompañan unos panelistas muy especiales que vamos, o con ellos vamos a disertar alrededor de este tema. Quiero saludar inicialmente a Carlos Andrés Hernández. Carlos. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Carlos Armando, soy filósofo de la UNAM y actualmente pues me desempeño como docente en un colegio oficial en la ciudad de Palmira. Muchas gracias. Bueno, Carlos, también nos acompaña Vicky Betancourt. Vicky, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Yo soy Victoria Eugenia Betancourt, soy ingeniera industrial de la Universidad del Valle y actualmente laboro en la alcaldía del municipio de Palmira. Gracias, Vicky. Bueno, también nos acompaña Ernei Ortiz. Buenas noches. Ok, bueno, Ernei de pronto mejora un poco el audio allí. Mientras aquí nos acomodamos, quiero darle el paso ahora a Daniel Calderón. Daniel, bienvenido. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Mauricio Calderón Cabrera, soy contador público y actualmente trabajo en la Secretaría de Hacienda del municipio de Palmira. Bueno, muchísimas gracias. Quien les habla, Milton Fabián Henao, comunicador social de profesión, docente, y bueno, he ejercido como periodista en diferentes medios de comunicación y ahora estoy trabajando en la Secretaría de Educación. Hablábamos de este tema sobre la corrupción en América Latina y planteamos un interrogante de entrada y es ¿qué tipo de diagnóstico podemos hacer acerca de lo que viene pasando en estos países del cono sur, de Sudamérica específicamente? Pero también al mismo tiempo planteamos el interrogante de ¿cuál es ese también el panorama que se vive en Colombia inicialmente? Y quiero pedirle pues a Andrés que haga el prólogo de esta tertulia y que nos comente un poco acerca de su perspectiva de lo que significa este fenómeno, especialmente en los países de América Latina. Gracias, Milton. Bueno, un teórico que nos menciona Rodríguez 2020 nos menciona que pues este no es una problemática específica de Colombia, sino que es una situación que se repite sistemáticamente en la mayoría de los países de América Latina. Se ha perdido esta confianza en las instituciones públicas. Lamentablemente se ha tenido que experimentar con gobiernos corruptos, con funcionarios que no tienen realmente la capacidad y las habilidades blandas y la disposición ética para poder gestionar lo público. Causa y consecuencia. La corrupción es causa y consecuencia de otras dinámicas problemáticas en América Latina. Por ejemplo,
economía se ve fuertemente afectada porque la corrupción inhibe esos procesos de desarrollo en los países. Entonces, hemos visto pues que el fenómeno se repite, como dije anteriormente, es sistemático. Y es cíclico, ¿no? Sí, claro, vamos a mirar entonces cómo. Ok, bueno, Daniel, ¿qué piensa? ¿Qué has logrado recoger a través, bueno, de este estudio que hemos venido haciendo de los diferentes teóricos que han estudiado el tema? Porque es un flagelo que está enquistado en la sociedad, no solamente en el Estado, también en la sociedad, hasta en los escenarios más pequeños. Correcto, sí. Bueno, lamentablemente la corrupción sigue siendo un problema muy importante en América Latina. Y a pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos y organizaciones para combatirla, todavía existen casos de corrupción en niveles y sectores. Parece fundamental seguir trabajando en la transparencia, en la rendición de cuentas, en el fortalecimiento de las instituciones. Desde mi punto de vista, pues desde mi experiencia en la parte contable, vemos que las personas y las empresas siempre están buscando como la forma de eludir el pago como en los impuestos, y eso puede incluir sobornos y sanciones para los contribuyentes. Entonces vemos que se crea como una cultura como del masivo. Para concluir, pienso que el ejemplo debe empezar en casa y por también. Vicky, uno podría decir que el tema de la corrupción es una cultura de la sociedad, seres humanos que vivimos por lo menos en este continente, o más bien ha sido fomentada por el mismo o los mismos estados. Vicky, se le fue ahí el audio. Mientras tanto, hablemos con Ernei. La misma pregunta, Ernei. ¿Es una conducta de la sociedad o de los estados? ¿O es un fenómeno que nos cobija a todos? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto, Ernei. Y listo, o sea, usualmente uno podría pensar que la cultura de la corrupción es algo enquistado en nuestra sociedad, ¿no? Pues se ve Sí. muchas veces lo que decía un compañero en ocasiones el soborno al oficial público, darle platica a un funcionario público para que haga su trabajo. Pero yo pienso que la corrupción en sí, el eje central está en las juntas de los jefes del Estado. O sea, básicamente se ha fomentado desde ese escenario, ¿no? Obvio, pensaría yo. Ok. Bueno, mientras regresa Vicky, yo tendría que decir que este fenómeno ha hecho que la ciudadanía pierda credibilidad en el Estado, ha hecho que se pierda confianza en las instituciones, ha hecho que se produzcan tensiones políticas, que además se generen problemas sociales, como lo tocan los diferentes autores en estos estudios que hemos realizado en el marco de este interesante curso. Pero también pienso que desde de abajo hacia arriba, obviamente, también se presentan estos escenarios donde la ciudadanía acude a este tipo de dinámicas. Cuando tú vas a un sitio y te toca hacer cola, pero quieres hacerte adelante, creo que eso es un ejemplo en pequeños contextos de lo que uno puede llegar a cometer como ciudadano en el marco de la corrupción. Obviamente en América Latina algunos fenómenos políticos y económicos han fomentado el tema, ¿no? Cabe decir que, por ejemplo, en Colombia el tema de la polarización política es al mismo tiempo un ejemplo de corrupción, porque se centra la discusión entre los dos actores políticos, pero no hacia lo que debiera ser el Estado, y es estar en función de la ciudadanía, y eso también genera. Carlos, por ejemplo, en la medida en que se roban el presupuesto, ¿cómo eso puede redundar para la ciudadanía? ¿De qué manera a los ciudadanos afecta esa corrupción, pero que está en el Estado? Bueno, pues es que en el momento en que se afectan las finanzas públicas, obviamente
no se va a poder cumplir con los planes de protección social, por ejemplo, y eso impacta directamente en la sociedad civil. Además de eso, las entidades territoriales hoy por hoy sostienen unas deudas a partir de las figuras de las licencias futuras, y la corrupción pues va a hacer que la entidad territorial no se sanee, ¿no? Esa malversación de fondos, el hecho de tener que asumir esos costos cada vez que un nuevo gobierno en la entidad territorial asume, arrastra pues con una historia de corrupción. Entonces, en últimas, quien viene a pagar los platos rotos pues es el ciudadano que realmente no tiene ese poder de participación en las decisiones que se toman, pero se ve afectado porque no se puede invertir el dinero realmente en lo que la comunidad necesita. Ok, Vicky, hablábamos acerca de que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno global y obviamente en América Latina pues también se vive y en Colombia más. ¿De qué forma afecta la corrupción precisamente a nuestra sociedad y sobre todo a esas políticas de bienestar que eventualmente puedan desarrollar el mismo Estado? Bueno, podríamos decir que las consecuencias que se generan, vemos una violencia represiva por parte del Estado, hay protestas sociales, surgimiento de oligarquía, quiebre de las instituciones, nuevos monopolios de oligopolios, creación de la pobreza y cese del crecimiento de la actividad social, entre otros. Así es. Bueno, en Colombia, por supuesto, el fenómeno pues ha sido histórico. Nuevamente traigo a colación el expresidente que hablaba de que la corrupción, pero en sus justas proporciones. No sé si esto también se ha vuelto una cultura dentro del contexto colombiano. Daniel, ¿qué piensas al respecto? Sí, pienso que en cierto modo nos han arraigado como toda esa parte ahorita buscando como sacar provecho de las circunstancias. Entonces, al verlo desde la administración pública, digamos, la corrupción como la toma como de los recursos y eso pues nos afecta a todos como ciudadanos y técnicamente pues no se va a poder cumplir con los. Ok, Rey, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Qué podríamos decir desde tu perspectiva, desde tu área del conocimiento frente al tema? Escándalos por doquier, por docenas, se podrían contar en Colombia, Colpuertos, bueno, Odebrecht, últimamente lo de los centros poblados y pues lo que se ha vivido en este gobierno que ha sido lo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Bueno, o sea, no podemos decir que la corrupción es un fenómeno de un partido o una ideología de izquierda o derecha. Toda la sociedad está inmiscuida en esta problemática. Nuestro país, que tiene fama de santanderismos haciendo leyes, ha tratado de avanzar, pero la problemática continúa. Se han hecho leyes, pero no le dan la contundencia y el peso necesario para que las instituciones persigan a los cabecillas de esta corrupción centralizada en el Estado. Sí, de hecho, hoy hay cantidad de leyes, ¿no? Organismos de control, está la Procuraduría, está la Contraloría, que funciona, la Procuraduría que vigila pues el accionar de los mismos funcionarios desde el punto de vista disciplinario, la Contraloría que vigila el tema de la contratación, hay unas leyes de transparencia, como lo decía Daniel, hay temas de rendición de cuentas, hay una ley 1472 que habla de la transparencia, hay unos principios de los cuales se tendrían que, a través de estas leyes, proporcionar y dar una garantía a los ciudadanos de que los recursos no se van a perder. Sin embargo, se siguen perdiendo. Entonces, yo particularmente sí pienso que estas conductas que eran individuales se convirtieron en una costumbre y en una cultura dentro del mismo Estado que hoy
lamentablemente van en detrimento de ese mismo Estado. En Colombia, ¿cómo sería el panorama desde tu perspectiva? Carlos, dime, Carlos. Sí, iba a complementar allí, Milton. Pues, dice Ernie, ¿no? Colombia es un país de normas, pero dice Adela Cortina en ese mal llamado folclorismo, ¿cierto? Echa la Sí, ley, echa la trampa. No sí, es señor. garantía, para que no ocurra un acto de corrupción, no es garantía que haya una norma que lo vuelva punible, porque siempre se busca la manera de cómo sortear eso y cómo sacar provecho. Entonces, lo que acabas de decir, ¿no? Se convierte en una cultura. Ahí la Cortina va más allá y dice que es que lo fundamental no es que haya una norma, sino cuál es la postura de los actores que participamos en la gestión pública. ¿Cuál es pues estamos hablando de la gestión pública, ¿no? Pero Sí, lo señor. recordaba ahorita Hernán, ¿cuál es la postura del ciudadano común? ¿Cuál es la postura del ciudadano común? Que sabe que puede hacer cualquier triquimañuela para salirse del problema, ¿no? Y lo otro que tocábamos en otra discusión, compañeros, es ese que Ana Arendt llama el cuarto poder, ese poder de la comunicación, ese poder de la comunicación que debería de estar haciendo venir, pero que en muchas ocasiones presta esa mano invisible para que esos actos de corrupción, además de que no se puedan descubrir, cuando se descubran, se hayan normalizado como parte de la cotidianidad. Así es. Vicky, ¿qué podríamos decir frente al contexto colombiano respecto, desde tu perspectiva, de tu quehacer como funcionaria pública frente al fenómeno en Colombia? Bueno, definitivamente Colombia no se escapa a esta realidad. A pesar de que tenemos normas y leyes como el Estatuto de 1995, y contamos con normas como la ratificación de las convenciones internacionales, las prácticas siguen infiltrándose en todos los niveles, como en el sector privado. Vemos que son significativas, más que todo en el sector de la educación, salud, que son tan importantes. Y podríamos mencionar la manipulación electoral y la apropiación de recursos. Son prácticas comunes que afectan la eficacia y la equidad de la administración. Sí, de hecho hay diferentes organizaciones que hablan que no solamente la corrupción es una situación exclusiva del sector público, porque en el sector privado también se registra y creo que, bueno, cobija a todos los sectores de la sociedad. Bueno, como para ir terminando ya, ¿qué podríamos hacer, Carlos, desde tu postura y desde tu función, valga la redundancia, como funcionario público o trabajador del Estado? Pues ideal, siguiendo nuevamente la cortina, es que casi todas las problemáticas que se generan a partir de los constructos humanos y de las relaciones que podemos nosotros tener, pues es la educación, pero no una educación basada simplemente en una postura teórica de conocer los valores axiológicos, de conocer cuáles deberían de ser esas éticas, sino que eso se lleve realmente al campo de la acción, ¿no? Sobre todo que no nos ganamos nada con transmitir a unos adolescentes y jóvenes esas habilidades blandas cuando los funcionarios actualmente del Estado, pues unos no tienen vocación, otros están allí por carambola, otros por la politiquería. Obviamente muchos están porque realmente les nace el servicio, ¿cierto? Pero como decía Jaime Garzón, el funcionario público está para funcionarle al público. Entonces yo sí pienso que la educación en esas esferas del profesional de la gestión pública es fundamental para cambiar esa cotidianidad que se normalizó. Así es, yo creo que desde ese pequeño contexto de lo individual, cambiando la conducta propia, podríamos multiplicar ese tipo de comportamientos hacia el resto de la estructura del Estado, que en este contexto es que nos movemos. Daniel, ¿qué propondría si fuera funcionario o tuviera en su
que hacer, diseñar estrategias, por ejemplo, para combatir esa corrupción. Bueno, sí, a mí me parece la participación ciudadana muy importante, me parece importante involucrar a la veeduría. La veeduría, correcto, involucrar a la sociedad civil en la vigilancia y en el control de las acciones de los gobiernos y de los funcionarios. Eso puede contribuir activamente en la lucha contra la corrupción. Y como decía Carlos, la educación también es muy importante, tener una cultura de integridad desde muy temprana edad y promover la educación desde los valores éticos, parece también fundamental. Sí, además porque hoy hay diferentes mecanismos, ¿no? Hoy hasta existe el SECO 1, 2, bueno, hay una cantidad de mecanismos de comunicación electrónica a propósito para que esos ciudadanos puedan vigilar y hacer ese control. Ernei, ¿qué propondría? Me llamó la atención la propuesta de Carlos y de Daniel, que hablan de la educación, pero no la educación académica, sino la educación en valores. Podemos ver que los más grandes corruptos de este país son gente que ha sido muy bien estudiada y ha estudiado en el extranjero. La corrupción debe ser atacada y a mí me llamó en especial el caso de ahorita de Olmedo, que pide perdón, que por la familia, cuando un corrupto diciendo, como de decir que a los ciudadanos que nos dé lástima un corrupto, ¿no? Un corrupto atacado, condenado a más penas, sin pesares, sin miramientos. La familia es el agente socializador por excelencia, dicen los expertos, y en ese contexto es donde se adquieren esos valores. Pienso, en consonancia contigo, igual, hay un sistema corrupto, pero es la decisión como persona si me sumo a ese sistema o puedo hacer la diferencia. Vicky, Bueno, yo primero es que me quede la satisfacción que mi educación hay principios y valores buenos que ya pues, porque hemos muchas familias definitivamente que sus abuelos y sus padres son legales, pero los hijos nacen, pero que me quede a mí esa satisfacción. Segundo, a nivel estado, que sean más leyes sean más estrictas, que efectivamente los órganos de bueno, yo en mi caso propondría, aunque pareciera algo tonto, pero a veces incluso dentro del mismo Estado, el tema de los recursos, de los salarios es muy precario. Muchas veces estos funcionarios se ven tentados a incrementar sus arcas precisamente partiendo de estos conceptos, de estos contextos. A veces el mismo funcionario es tan mal pago frente a otro profesional, pero que ese profesional tiene lamentablemente el apoyo político, entonces le pagan, por ejemplo, el salario máximo que establece las tablas que conocemos los funcionarios públicos, funcionan dentro de las mismas gobernaciones y alcaldías, pero yo creo que si hubiese una justicia laboral, tal vez no se diera la oportunidad para que los funcionarios cayeran en ese tipo de tentaciones, pero obviamente sí estoy de acuerdo en la gran mayoría de ustedes, y es que se tiene que empezar por el tema de fomentar más la educación en casa desde el punto de vista ético, porque la ética y este valor se utiliza en todos los contextos y más en este escenario de lo público en donde nos movemos. No sé si alguien tiene algo más para agregar, para que vamos terminando y a manera de colofón, pues, despedirnos ya de esta tertulia. No. Bueno, entonces vamos a dejar allí. Esperamos que a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, pueda ser de utilidad estos conceptos que se han emitido hoy por estos profesionales que se mueven en diferentes contextos, que han tenido de cerca el tema de la corrupción, que la han vigilado, que la han palpado, y esperamos que sea de utilidad para ustedes. A todos, muchísimas gracias por escucharnos y vernos, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, compañeros.